Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial nos llene, nos guíe y siempre esté con nosotros. Vamos a hablar de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, basado en el libro de Marcos, capítulo 11, 1 del 13 al 33. Hay momentos en la vida de todos nosotros que son una mezcla de lo dulce y de lo amargo. En cierto sentido, así fue la última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Comenzó con lo que pareciera un momento triunfal, pero al final la misma gente que quiso coronarlo exigió su crucifixión. En medio de todo esto, él siguió con la prioridad que solía llevar a cabo. Él enseñó a mucha gente, no impidiendo la carga que llevaba en su corazón. El Señor entra triunfantemente en Jerusalén el día domingo 11 de 1 al 11. Al acercarse a Jerusalén estando junto a Betfagé y Betania y frente al monte de los Olivos, mandó a dos de sus discípulos que entraran en la aldea que estaba situada frente a ellos y trajeran un pollino que estando allí atado allí, en el cual nunca nadie había montado un hombre. Añadió que si alguien les preguntara por qué hacían esto, ellos contestarían que el Señor lo necesitaba y que luego lo devolvería. 11 del 1 al 3. Ellos fueron hallados y el pollino, de acuerdo con su palabra, dieron razón a los que les preguntaron por qué hacía eso, y trajeron el pollino a Jesús, echando sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Muchos tendían sus manos por el camino, y otros cortaron ramas de los árboles y lo atendían por el camino. 11:8. La multitud que lo acompañaba daba voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. 11, 9b al 10. Este acontecimiento glorioso fue el cumplimiento de la profecía que se encuentra en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijas de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollito, hijo de asno. El término hosana significa salva ahora. La humildad de Jesús se echa de ver en el hecho de montar un pollino en vez de un brioso corcel. Marcos dice que los que iban delante y los que venían detrás daban voces. Evidentemente cantaban en forma antifonal. Salmos 118, 25 al 26. La multitud era grande y se acercaban a Jerusalén con una gran expectación y alboroto. El Evangelio de Juan dice: y estaban cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaron unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Juan 11, 55-56. Los que así habían tenido cierto conocimiento de Jesucristo, los que venían de Galilea, fueron testigos de varios de sus milagros. Los de Betania y su alrededor tenían muy fresca en la memoria la resurrección de Lázaro, y los de Perea acababan de presentar varios milagros. Las voces de júbilo se escuchaban de lejos, y mientras entraban a Jerusalén, los de Judea, que poco sabían de él, preguntaban: ¿quién es este? Mateo 21:10. La gente respondía: este es el Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mateo 21:11. Las aclaraciones que hicieron es triste cuando se toma en cuenta que no sabían lo que decía. Buscaban un Mesías que les liberara del yugo romano. No entendían nada del Mesías sufriente que había venido para liberarles de sus pecados. No obstante, el hecho de que sus propias escrituras hablaban de ese aspecto de su alvendamiento. Salmo 22, Isaías 53. Se decepcionaron de él cuando murió en una cruz en vez de sentarse sobre el trono de su padre David. El Señor entró a Jerusalén y entró al templo, miró alrededor de todas las cosas, y al anochecer regresó a Betania junto con los 12. Es posible que se hospedaron allí en la casa de muy buenos amigos y discípulos, Lázaro, María y Marta, nos dice Juan 12:1. Después Jesús maldice la higuera
y purifica el templo. Día lunes 11 del 12 al 19. El camino hacia Jerusalén el día lunes, Jesús tuvo hambre. Vio de lejos una higuera que tenía hojas. Normalmente la higuera da parte de su fruto antes de revestirse de sus hojas. Con razón, él esperaba hallar frutos para comer. No hallándolos, maldijo la higuera diciendo: nunca jamás coma nadie de ti. 11:14. Los discípulos tomaron nota de su palabra. Probablemente él tenía algo en su mente de mayor significado que maldecir una simple higuera. Este simboliza la nación de Israel que, a pesar de sus muchas ventajas, Romanos 3:1-4, desechó la gracia de Dios y se quedó sin dar frutos. Por la gracia de Dios, la maldición sobre Israel no es permanente. Vendrá un día en que será quitada su ceguera espiritual. Creerán en Jesucristo su Salvador y Mesías y darán frutos. Romanos 11. Habiendo escultado el templo el día anterior, domingo, Cristo preparó su agenda para el lunes. Cuando llegó a Jerusalén al día siguiente, fue al templo y comenzó a echar fuera a los comerciantes. Volcó las mesas de los cambistas y prohibió atravesar el templo llevando utensilios. 11, 15, 16. Asimismo aprovechó la situación para enseñarles diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones. 11, 17. La cita bíblica de Isaías 56:7. Marcos es el único de los evangelistas que incluye la frase para todas las naciones. Aunque Marcos y Lucas registran el mismo incidente, vale la pena recordar que él escribió para los gentiles. Esta fue la segunda vez que el Señor purificó el templo. La primera fue al inicio de su ministerio, Juan 2, 12, 16. Probablemente los líderes religiosos querían aparentar que prestaban un servicio a la gente que venía de afuera. Era difícil traer los animales para los sacrificios y no se aceptaban las monedas de Grecia y Roma, que tenían imágenes para el impuesto que deberían pagar. Éxodo 30, 12, 16. La verdad es que los comerciantes y los cambistas cobraban precios excesivos para su mercancía. Además, sus actividades se llevaban a cabo en el atrio de los gentiles, de modo que había un abuso del propósito con que se hizo el atrio, y prevalecía tanto ruido que la casa de Dios parecía un mercado y no una casa de adoración. Es muy aplicable la frase que cita Juan 2, 17b. El celo de tu casa me consume. Salmo 69, 9. Cuando llegó la noticia de este acto de limpieza a los escribas y los principales sacerdotes, estos tramaron cómo matarle, aunque tenían miedo de hacerlos porque reconocían la popularidad que tenía Jesús entre el pueblo. Era evidente que todos admiraban la autoridad de su doctrina. 11, 18. Al llegar la noche salió de nuevo, fuera de la ciudad, no se dice a dónde, pero se supone que fue con sus discípulos a Betania. 11, 19. Pensemos y razonemos. ¿Qué hizo Jesús al acercarse a Jerusalén? ¿Cree que él hubiera hecho un arreglo previo con el dueño del pollino? ¿Qué decía la multitud al observarle montado en esa bestia? ¿Qué hizo el Señor al entrar a Jerusalén? ¿Dónde pasó la noche con los 12? Cuente la historia de la maldición de la higuera, que simboliza qué pasó cuando llegaron a Jerusalén ese día, cuál era el mal que hacían los comerciantes y los cambistas, qué querían hacer los religiosos de Cristo. El Señor enseña de muchos temas el día martes 11, 20 al 13, 37. Instruye acerca de la fe. De camino hacia Jerusalén en el día siguiente, se fijaron que la higuera se había secado desde sus raíces. Pedro se acordó y exclamó: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 11:21. Jesús aprovechó la ocasión para darle una lección sobre la fe. Se resalta un tema principal con dos subpuntos. El tema principal es la oración. La condición mencionada aquí son la fe y el perdón. Por lo tanto, digo que todos los que pidieron orando, creed que lo recibirán y os vendrá. Y cuando estén orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre
que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 11, 24, 25. Creer y perdonar para que nuestras oraciones sean contestadas es un requisito, por lo cual muchas de las oraciones, mis queridos hermanos, no son contestables. Vale la pena recalcar aquí que uno ha pedido de acuerdo a la voluntad de Dios para tener plena seguridad de recibir lo que pide. Si el Hijo de Dios sería la necesidad de orar, así tanto más nosotros los seres que somos netamente humanos. El perdón mencionado no es el perdón de nuestros pecados para alcanzar la salvación. Este perdón viene únicamente por fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El perdón que menciona aquí tiene que ver con las relaciones humanas y es una condición para gozarse de la comunión interrumpida con Dios y para que nuestras oraciones sean contestadas. 11:26. Las religiosas le interrogan acerca de su autoridad. La mayoría de los eventos de ese día sucedieron en el templo. Cuando regresaron a Jerusalén, él fue confrontado por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos que querían saber con qué autoridad hacía sus obras y quién se la había dado. Él les respondió con una pregunta y prometió darles la respuesta si la contestaban. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Esta pregunta lo puso en gran apuro. Si decía que era del cielo, él diría, ¿por qué? Pues no le creíste. Y si decía que los hombres, tenían un problema muy serio con la gente, porque todo el mundo creía que Juan había sido un verdadero profeta. De modo que dijeron, no sabemos. Entonces él le dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago esto. El Señor enseña con parábolas. Después de la confrontación con los líderes religiosos acerca de su autoridad, Jesús comenzó a instruirlos por medio de parábolas. La primera es la que hablaba de un hombre que plantó una viña, hizo todos los preparativos por una buena cosecha, tomó medidas de seguridad, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su debido tiempo envió a uno de sus siervos para recibir de los labradores el fruto de la viña. Pero los sembradores lo maltrataron y lo enviaron de regreso con las manos vacías. El amo siguió enviando a sus siervos, pero ninguno fue recibido bien. Apedreados al segundo y le hirieron en la cabeza, mataron al tercero y así sucesivamente continuaron golpeando y matando a otros muchos que el dueño enviaba. Al final mandó a su muy amado hijo, diciendo, tal vez respeten a mi hijo. 12:6. Sin embargo, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Al matar al hijo, los labradores malvados pensaron que ellos serían los herederos, ya que en aquel entonces existía una ley en Palestina que permitía heredar una propiedad si ésta quedaba sin dueño. Es posible que en aquellos labradores creyeran que el dueño había muerto y que al matar al hijo ya no quedaba heredero, por lo que la propiedad sería suya. Pues, ¿qué hará el Señor de la viña?, preguntó Cristo. Él mismo contestó que el dueño de la viña vendrá, destruirá los labradores y le dará su viña a otro. La explicación de la palabra es como la siguiente. Primero, el dueño de la viña es Dios. Segundo, la viña es la nación de Israel. Tercero, los siervos son los profetas del Antiguo Testamento y Juan el Bautista. 4, el Hijo amado es el Señor Jesús de Nazaret. 5, la destrucción de los labradores sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando fue arrasada Jerusalén por el ejército romano. La nación quedó totalmente en manos de los gentiles por muchos años y la plenitud de del ejército romano. De la bendición de Dios pasó temporalmente a la iglesia, compuesta principalmente de gentiles. Romanos 11, 25, 32. Sin embargo, Dios no ha desechado a Israel y cumplirá todo el pacto con ella. Romanos 11, 1. La piedra que desecharon ellos, los edificadores, ha venido a ser la piedra angular. En el mismo discurso, Cristo cambió la analogía y comenzó a hablar de un edificio. Los edificadores habían revisado una piedra y habían llegado a la conclusión de que era inútil. La rechazaron, pero la cogieron por el arquitecto como piedra angular. Jesús, quien fue rechazado por la nación, vino a ser la piedra angular de la iglesia. Los líderes religiosos otra vez buscaban cómo matarle porque sabían que las parábolas iban directamente
dirigidas a ellos. El Señor imparte instrucción acerca del tributo. La oposición de Jesús aumentaba cada vez más. Sucedió entonces que los líderes enviaron a algunos fariseos y herodianos para atraparle alguna palabra, pero ellos introdujeron su práctica en forma lisonjera y después le preguntaron: ¿es lícito dar tributo o no? ¿Daremos o no? 11, 13, 14. Percibiendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traed las monedas para que la vea. 12, 15. Ellos quedaron atrapados por la contestación que tuvieron que dar a la siguiente pregunta del Señor: ¿de quién es la imagen? La inscripción. Dijeron que era del César. 12, 16. De ahí proviene otra de las famosas aclaraciones de Cristo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La respuesta sabía que el Señor dio ha sido una ayuda enorme para la Iglesia a través de los siglos en cuanto a la división de los poderes civiles y religiosos. Hay deberes civiles y deberes que debemos cumplir. Romanos 13. Hay también cosas que pertenecen únicamente a Dios, como la adoración, y debemos cuidarnos de toda especie de idolatría. Éxodo 20, 2, 6. Cristo contesta a los saduceos acerca de la resurrección. 12, 18, 27. Después vinieron los saduceos con una pregunta sobre la resurrección. El caso es muy interesante porque ellos negaban también la resurrección, pero ellos trajeron a colación la ley del levirato para parte de la instrucción de Moisés sobre el matrimonio, que decía que si un hombre moría sin dejar hijo, su hermano debería casarse con la viuda para levantar descendencia a su hermano. Deuteronomio 25:5. Los saduceos contaron de un caso con una mujer que sobrevivió después de casarse sucesivamente con 7 hermanos y ninguno de ellos dejó descendencia. Al final la mujer murió también. Lo que quería saber era de cuál de ellos ella sería la esposa en la resurrección. 12, 20, 23. Su mente era ridiculizar a Jesús y su enseñanza, pero le salió el tiro por la culata, como decimos nosotros los costeños. Cristo le acusó de 2 errores. En la resurrección las personas no se casarían ni se darían en casamiento, sino serían como los ángeles. El matrimonio y la procreación de los hijos es para la vida. Los ángeles no mueren y no tienen necesidad de reproducirse. Así serán los seres humanos en la resurrección. Segundo, cuando Dios habló a Moisés en la zarza, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, no un Dios de muertos, sino de vivos. Éxodo 3:6. Esto implica que era una relación continua. Si no hubiera vida después de la muerte, Dios no habría dicho que Dios era Dios de estos 3 patriarcas. Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de vida. 12:27. Un escriba pregunta acerca del primer mandamiento. Un escriba que había observado que Cristo había respondido bien a los que disputaban con él le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús extendió la contestación para incluir 2 mandamientos en orden de prioridad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Deuteronomio 6, 4, 5. Los judíos piadosos repetían este credo que se encuentra en Deuteronomio 2 veces al día. Forma parte de lo que es la base de la fe judía. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Levítico 19, 18. Estos 2 mandamientos son un buen resumen de toda la ley. El escriba quedó contento con la respuesta y se lo expresó siguiendo, en otras palabras, los 2 mandamientos, que son un buen resumen de toda la ley, pero agregó un otro detalle que va muy de acuerdo con la enseñanza de toda la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Isaías 1, 11, 17. Santiago 1, 27. Parece que Cristo detectó en él un espíritu sincero, porque le dijo: no estás lejos del reino de Dios. 12:34. No sabemos si entró al reino de Dios o no, pero las palabras del Señor son belleza rara
veces puede elogiar a un líder religioso. De ahí en adelante, nadie osaba preguntarle a nuestro Señor nada. El Señor afirma su deidad. Habiendo callado a los líderes religiosos, Jesús comenzó a instruir de acuerdo con su propia agenda. Otra vez usó el magnífico método didáctico de hacer preguntas, como dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David. El mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo es descendiente de David y por ser linaje real, tiene derecho a sentarse sobre el trono de su padre. David es el reino milenial, Lucas 1:32, pero él es más que el hijo de David, quien lo llamó Señor. Eso quiere decir que Cristo existió antes de David y que es Dios. Jesús advierte contra el orgullo. La gente guardaba un precio muy especial para con los escribas. Unos eran hombres buenos y sinceros, pero había muchos otros que eran egoístas. En esta sesión, Cristo advierte acerca de ellos. Se caracterizan por la cosa siguiente. Primero, le gusta andar con larga ropa. Segundo, aman las salutaciones en la plaza. Tercero, aman las primeras filas de la sinagoga. Cuarto, aman los primeros asientos de la cena. 5. Devoran las casas de la viuda. Y 6. Por pretexto hacían largas oraciones. Todas estas actividades llaman la atención a ellos mismos, incluyendo su ropaje largo, las salutaciones en títulos en lugares públicos y los asientos de preferencia en los eventos religiosos y sociales. Explotaban a la gente de recursos limitados, mayormente la viuda. También expropiaban las propiedades de la gente, pero apartaban piedad haciendo largas oraciones. Recibiréis mayor condenación. 12:40, Santiago 3:1. Jesús elogia la ofrenda de una viuda. 12:41-44. Jesús estaba sentado delante del arca, mirando cómo el pueblo depositaba su dinero en ella. Algunos ricos echaban mucho, pero vino una viuda pobre y echó 2 blancas, que eran más pequeñas de las monedas del cobre y tenía muy poco valor. Cristo llamó a sus discípulos para poner de relieve el buen ejemplo de esta viuda. Los ricos habían echado el arca todo lo que se sobraba, pero la viuda daba al Señor de su pobreza todo lo que tenía. El Señor enseña acerca del fruto. Al salir del templo, uno de sus discípulos llamó su atención a las bellezas de las piedras y los oficios del templo. Tenía razón, el templo era supremamente especial. La dinastía herodiana lo había construido para congraciarse con los judíos y como un monumento familiar. Se consideraba en aquel entonces una de las maravillas arquitectónicas del mundo. Fue construido de enormes piedras blancas pulidas y decoradas en oro sobreabundante. Cuando Cristo oyó que aquellas palabras de admiración, respondió: ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía se cumplió al pie de la letra en el año 70 durante la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito. Después Jesús se fue al monte de los judíos de los Olivos frente al templo y se sentó allí. Los primeros discípulos, que llamó Pedro, Jacob, Juan y Andrés, preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas señales? La segunda de estas preguntas incluye más detalle en Mateo 24:3 y conviene agregar aquí para que entiendas mejor la respuesta que Cristo dijo: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Casi 2000 años después de esta pregunta tenemos más luz sobre este tema. En aquel entonces los discípulos asociaban la destrucción del templo con la segunda venida de Cristo y el fin de los siglos y no contemplaban el largo lapso de tiempo de los eventos. El Señor invirtió el orden de la respuesta. Habló primero de señales. Vale la pena tomar nota que la iglesia siempre ha pasado por tribulaciones y pruebas, pero por grande que haya sido, no se han de confundir con la gran tribulación. Dios puso a su Hijo, pero nunca manifestará sobre ellos su ira. Las señales del fin de los tiempos según Marcos. 1. Vendrán muchos anticristos. 2. Habrá guerra y rumores de guerra. 3. Habrá terremotos en muchos lugares. 4. Habrá hambre y alboroto. 5. Serán
entregados en los concilios. 6. Serán llevados delante de gobernadores y reyes. 7. El evangelio será predicado a toda nación. 8. Habrá traición de parte de los familiares. 9. Habrá aborrecimiento por causa del nombre. Segunda mitad de la gran tribulación. Primero, se manifestará la abominación desoladora. Segundo, habrá tribulación en el mundo como jamás había visto. Tercero, por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. 4. Habrá muchos falsos cristos que harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún los escogidos. Hay frases claves para entender e interpretar la profecía correcta. Después de aquella tribulación, es una de ellas. La venida de Cristo es en el aire para arrebatar a su iglesia en el siguiente evento en el calendario profético de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 18. Será seguida con la gran tribulación que durará por 7 años. Inmediatamente después de esa gran tribulación, Cristo vendrá en gloria para comenzar su reino milenial. La gran tribulación será seguida por fenómenos astrales. La señal de su venida. Entonces el Hijo del Hombre vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Mateo lo expresa. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Evidentemente su venida es una forma visible con gran poder y gloria. Después de venir con gran poder y gloria, enviará a sus ángeles para juntar a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra. ¿Cuándo serán estas cosas? Velad y orad, porque solamente nuestra segunda venida. Él dijo, el término generación puede indicar también un grupo de gente que desciende del mismo antecesor. Vino de este punto de vista, generación se refiere a los judíos. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Indica que la palabra de Dios es segura y eterna y se cumplirá al pie de la letra, incluyendo estas profecías de Jesús. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que cada día seas tú ayudándonos y cada día, Padre Celestial, tu amor y tu misericordia esté con nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar en ti, a seguir tus caminos, que tu presencia, Señor, nunca nos deje y tu amor siempre nos acompañe. Amén y amén. Dios te bendiga.